Bueno, hola Javiera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, quiero comentar que esta conversación es para conmemorar, yo creo que es como, esa es la palabra adecuada, la Semana de la Lactancia, y estamos aquí con Javiera Muñoz, que te autodenominas matrona feminista, ¿cierto? Sí, Voy a hacer una pequeña reseñita que tú misma nos compartiste, y ahí si quieres nos corrige o alguna cosa. dale. Bueno, Javiera es mujer feminista ante todo, matrona egresada de la Universidad de Santiago, experiencia como matrona clínica con atención primaria, CESFAM Cóndores de Chile en la Comuna del Bosque, y hace 3 años eres asesora técnica del programa de salud sexual y reproductivo. Y durante esta pandemia comenzaste a realizar consultas online de bajo costo, además que estás colaborando, sería como la palabra, con esta red Ujú. Manitas, que es una red autogestionada de mujeres feministas que acompañan a mujeres en situaciones de violencia. ¿Está correcto todo? Sí, perfecto, te salió súper bien. Cuéntanos más de ti. Además, recién estábamos, bueno, así como para no mentir, ya no habíamos como conocido un poco antes, y de hecho habíamos estado recién hablando con este tema de Red Manitas, y también la primera pregunta que te puedo hacer es, ¿por qué matrona y por qué te autodefines como matrona feminista? Súper, mira, matrona porque yo desde muy chica, desde siempre sentí como una curiosidad por el mundo de la mujer, como, no sé, me acuerdo en el colegio cuando me pasaron biología, el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, para mí fue una cuestión impresionante y siempre sentí como una atracción por ese mundo, como por conocer más. Además tuve como experiencias de chica que me hicieron ir súper pronto al ginecólogo, entonces como que se me abrió ese mundo y yo no cachaba que existía la carrera de obstetricia, ¿cachai? Yo como que pensaba y decía, ay, quiero ser ginecóloga, fue lo primero que yo pensé. Claro. Después cuando entendí que para entrar a medicina había que tener, primero estar en un buen colegio, tener un buen puntaje y era una carrera súper larga, como que dije, no, desistí un poco y caché que existía esta carrera, que de hecho una profe en el colegio, son tan importantes los profes, Cierto. una profe de filosofía que yo amaba, me dijo que existía esta carrera y conocí la carrera, esto fue ya, ni siquiera me acuerdo cuándo fue, pero debe haber sido como en primero o segundo medio. Y conocí la carrera, empecé como a averiguar y me enamoré. Y ahí decidí estudiarla. Ay, de súper chica. Sí, sí, como que desde chica que quise ser matrona. Y bueno, feminista porque, matrona feminista es porque soy feminista, ¿no? Al principio yo siento que todas las mujeres, más los hombres, pero las mujeres también tenemos que hacer todo un trabajo de conocimiento también sobre el feminismo. Al principio también cuesta denominarse feminista porque yo sigo teniendo a veces actitudes machistas que todavía tengo que ir erradicando y que me tengo que ir como mejorando en ese sentido, pero mi espíritu, mi voluntad y mi trabajo también va en pro de las mujeres, ¿cachai? De poner a las mujeres en el centro, que yo siento que eso, sobre todo en nuestro sistema sanitario, no sucede de esa manera. De hecho, las mujeres muchas veces se nos pasa por encima nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestra autonomía en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, en cómo maternamos, ¿cachai? Entonces, no podría yo ser matrona en mi vida privada como mujer feminista, luchar en contra de la injusticia hacia la mujer y en la consulta como matrona olvidarme de todo eso y, no sé, imponer un método anticonceptivo o juzgar a una mujer que no quiere tener hijos, ¿cachai? Sería completamente incoherente, contradictorio, poco ético. Claro. Entonces, Y como, y va por como, ahí. y como en esta parte, como académicamente hablando, ¿te pasó que de repente te tuviste que enfrentar a situaciones que tú como mujer
que al final yo lo que siento es que uno muchas veces ya viene siendo feminista porque está ahí en contra de un montón de cosas, partiendo porque te afectan a ti directamente y a tu círculo de amigas, mamá, tías. Entonces, ¿te pasó que tuviste que enfrentarte a ciertas situaciones y que te hicieron reafirmar de que en realidad tenías que irte como por este lado? Sí, todo el rato. O sea, en mi formación, yo estudié en la USACH, amo la USACH, eh, pero, por ejemplo, me pasó mucho en mi formación en campos clínicos. Nosotros vamos a práctica desde el primer año de carrera. Me pasó mucho esto de sentirme cómplice, por ejemplo, de malos tratos a las mujeres. ¿Ya? Por ejemplo, Qué no sé si hay fuerte. escuchado hablar de la violencia obstétrica. ¿Cachai? Sí, sí. Entonces, yo siendo alumna, que era un piojo, ¿cachai? O sea, importa todo más que la alumna, ¿cachai? Ujú. Me sentí muchas veces cómplice por no poder decir nada ante situaciones de maltrato, de violencia directa, por ejemplo, mujeres en trabajo parto, en el parto mismo, más encima en situaciones que son súper sensibles, ¿cachai? Ujú. Para la mujer. Y Entonces, también desde la vulnerabilidad económica un poco, ¿no? sí, también, de todas maneras. Yo siempre tuve, o sea, la mayoría de mis prácticas todas mis prácticas fueron en hospitales públicos, pero igual dentro de los mismos hospitales igual uno ve una brecha. Por ejemplo, las mujeres que se atienden en pensionado reciben otro trato, ¿cachai? Ujú. Entonces, de hecho, las mujeres que se atienden en pensionado yo no tenía acceso a ellas, ¿cachai? Como que no, ellas no son vistas por estudiantes, ponte tú, pero sí el Oh, resto de las mujeres sí. Entonces también muchas veces me sentí cómplice, como te decía, de ese tipo de situaciones y también de otro tipo de situaciones que es como una violencia más indirecta, que tiene que ver con utilizar, porque en el fondo es eso, aunque suene feo, a las mujeres y al cuerpo de las mujeres en pro de mi enseñanza. ¿Cachai? te entiendo Como, perfectamente, sí. hay como de sobreintervenir a mujeres que no lo necesitan para yo poder aprender y formarme, ¿cachai? Porque todo bien si es que la otra mujer, o sea, si es que la usuaria, la paciente lo sabe, o sea, yo ahora tengo alumnos a veces y entonces les digo, tienen que preguntarle primero a la usuaria si pueden examinarla, ¿cachai? Ujú. Pero no siempre se da, o sea, muchas veces llegaba yo incluso a atenderle el parto a una mujer que ni siquiera conocía, ¿cachai? Claro. Entonces, es un gran tema que yo ahora agradezco, porque en el fondo gracias a eso me formé, pero podría haber sido de otra manera un poco más amorosa, ¿cachai? Un poco más respetuosa también hacia las mujeres. Bueno, igual tú estás también en un medio donde un poco pasa que o sea, es un mundo desconocido para la mayoría de las personas. O sea, los médicos son una eminencia, ¿cierto? Entonces como que de ahí también emana esta sensación de que son lo que ustedes dicen un poco la ley. Sí, Entonces ir un pasa poquito en mucho. contra es complejo, hablando de que existe un poco de desconocimiento de este tipo de cosas. Bueno, y aprovechando eso es como porque también se generan estas instancias como la Semana de la Lactancia. ¿Cierto? Que es como un poco para generar más conocimiento, ¿cierto? Visibilizar el hecho y lo otro también para que se democratice toda la información respecto a esto, porque al final lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de conversaciones y eso es hablar de que es algo normal, algo natural y de que no es una cosa que tiene que estar viviendo una mujer sola en su casa encerrada sin que nadie se entere de que amamanta. ¿Cierto? Claro. Que es algún secreto a voces y porque de repente es mal visto que sea de manera pública y como todo ese pensamiento un poquito que yo creo que igual se está saliendo como ya las nuevas generaciones. Yo en lo personal tengo 31 y no, las cabras me sorprenden, las mujeres de ahora son increíbles, así que yo creo que Sí, también es importante el tema de la brecha que se está ido acortando un montón. Así que eso que tú cuentas cada vez yo creo que se va a ir generando más conocimiento y las cabras cada vez van a pedir más y como más autoridad frente a su propia sexualidad, reproducción, el hecho de su decisión. sí, Y de todas maneras. sí, bueno, y aprovechando, quiero hacer como una pequeña introducción de lo que es la Semana de la Lactancia, para que pasemos como ya las preguntas que queremos hacerte que nos interesan harto.
las preguntas que nosotras hicimos, nos juntamos así como con las mamás que ya tienen esta experiencia, dudas, ¿cierto? Yo también con mi grupo de amigas, como los mitos, esas cosas, así que está como armado entre hartas mujeres. Bueno, y la semana de la lactancia, yo creo que tú la conoces perfectamente. Fue instaurada oficialmente por la OMS y la UNICEF en 1992. Y aquí hay una definición muy importante, que es actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna, así como que esta semana se dedica a eso. Se celebra en más de 120 países y es toda esta semana, del 1 al 7 de agosto. En agosto de 1990 se generó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y que habla sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna. Esta pequeña reseña la sacamos de Wikipedia. No sé si tú te quieres extender un poquito desde tu experiencia con esta semana. Sí, o sea, súper bien todo lo que dijiste, agregar, o sea, como destacar de que existen millones de semanas la semana de, no sé, el VIH, la semana del cáncer de mama. Y lo cual es súper bueno, porque sí genera este impacto como de que esa semana todas las agrupaciones pro lactancia o todas las agrupaciones que trabajan el cáncer de mama como que se potencian y sacan información, y como decías tú también, democratiza un poco la información, como que hace que este conocimiento llegue a mucha más gente. Entonces es súper fuerte el impacto que ha tenido la semana mundial, porque eso es lo otro, que es a nivel mundial. Y por organizaciones súper reconocidas sobre la lactancia. Así que eso. Sí, creo que yo también opino que es algo que tiene que hacerse, y yo también he sabido que son políticas ya gubernamentales. O sea, yo he visto, me estuve como revisando, el Ministerio de la Mujer organiza actividades, el Ministerio de Salud también se refiere a esto mismo, así que aquí estamos nosotros también para aportar del granito del usuario del material. Bueno, para partir antes, ya como que nos comentaste un poquito, y también quería preguntarte cómo has estado trabajando tú respecto a esto mismo en pandemia. ¿Cómo se ha dado esto para ti? Porque tú como nos contabas que trabajas en un CESFAM, ¿cómo se ha dado eso? ¿También hace asesoría respecto a la lactancia? Sí, mira, yo como te contaba, trabajo en un CESFAM. Los CESFAM son los ex consultorios, por si alguien no sabe qué significa. Son centros de salud familiar en el sistema público de salud, en atención primaria. Bueno, la pandemia nos afectó súper directamente, pero nos hemos podido organizar de cierta manera, de que hay ciertas prestaciones que se siguen haciendo de la misma manera. Por ejemplo, los controles de embarazo, los controles prenatales, los estamos haciendo presenciales, pero no todos. No estamos citando a las usuarias una vez al mes, que es más o menos como se hacía antes, para evitar obviamente la exposición a que vayan al CESFAM. Entonces, entre medio hacemos controles telefónicos o controles por videollamada, también pues lo hemos hecho así. Entonces, eso sigue funcionando más o menos igual. El control de la puérpera, que es la mujer después del parto, junto a su guagua, que es el recién nacido, lo estamos haciendo exactamente igual, porque ese sí o sí tiene que ser presencial. En los casos de madres que están contagiadas por COVID, en ese caso sí lo hacemos por videollamada, y esperamos que se cumpla la cuarentena. Si están los dos negativos, ahí los citamos de manera presencial, entonces eso igual se ha resguardado de la misma manera. Con respecto a por ejemplo, la entrega de método anticonceptivo, eso también se está haciendo de manera normal, la entrega, ¿ya? O sea, se extiende, por ejemplo, si una mujer está con pastillas, tiene su control que le tocaba, por ejemplo, en marzo, y justo en marzo se suspendieron algunas atenciones, se le extiende la receta por 3 a 6 meses. Lo mismo pasa con las inyecciones y con la mayoría de los métodos anticonceptivos. La entrega de la anticoncepción de emergencia funciona exactamente de la misma manera. Llega la mujer, pide la pastilla, y la matrona que esté disponible la atiende. Eso se hace sin pedir hora, nada, o sea, se hace espontáneamente. Eso funciona exactamente igual. En el fondo lo que hemos suspendido son los controles preventivos de método anticonceptivo
o de pacientes ginecológicas o pacientes que están en el climaterio. Pero igual estamos haciendo consultas de morbilidad, por ejemplo, una mujer que está con una infección vaginal o una mujer que se palpó un nódulo en una mama, claramente no vamos a esperar toda la pandemia para atenderla, entonces igual lo seguimos haciendo de la misma manera. Y respecto de la lactancia, nosotros las matronas vemos al recién nacido hasta los 28 días. Después de los 28 días ya pasa sus controles con médicos, su control sano con enfermera y así con otros profesionales. Entonces, el principal contacto que tenemos las matronas con el tema de la lactancia es al principio. Entonces, en ese control de la puérpera y el recién nacido, que lo ideal es que sea antes de los 7 días posparto, o sea, con una guaguita recién nacida, nosotros ahí vemos la lactancia, pero full. O sea, la mamá no se va del CESFAM si es que no está amamantando correctamente. Muchas veces después empiezan los problemas o las dificultades. Entonces, si eso pasa, igual funciona una clínica de lactancia, que eso debiese funcionar en la mayoría de los CESFAM, que en el fondo son tiempos protegidos para distintos profesionales. En mi CESFAM lo hace la nutricionista o el nutricionista. Entonces son tiempos protegidos todos los días, cosa de que la mujer llega con una dificultad en la lactancia y se atiende en el mismo momento. Entonces, o si ya llegaran muchas, se atenderá el día siguiente, pero es algo que se ve como una urgencia. En el fondo es una prioridad que la mamá resuelva su problema de la lactancia. Y así que eso en general se ha mantenido. ¿Y eso ha sido siempre así, como ese punto en particular? Porque, por ejemplo, yo no tenía información, yo soy una mujer que nunca me ha amamantado en realidad, así que no tengo, este también es un mundo nuevo para mí, así que estoy aprendiendo harto. Entonces, en ese punto, ha sido siempre así, como por ejemplo la Semana de la Lactancia es desde 1990, de ahí hacia atrás, ¿tú tienes conocimiento de si era un tema importante o no, de si existía la defensa de esto? Sí, o sea, existía, obviamente no con la cantidad de evidencia científica que empezó a aparecer después, porque además sucedió en la época de ser 60, 80, en que muchas mujeres feministas estaban en contra de la lactancia, ¿sí? Entonces, con toda esta revolución de, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, la fórmula láctea, como que se vio el tema de el amamantar como, o el dejar de amamantar, más bien dicho, como lograr una independencia en cuanto a los roles de crianza, ¿cachai? Ahora igual a veces pasa un poco eso, pero bueno, yo no juzgo, ¿ya? Yo creo que hay que evaluar bien las convicciones de cada mujer para querer o no querer amamantar, y eso se respeta. Pero pasó mucho eso, entonces como que la lactancia en algún momento igual fue en baja por este tema de, en el fondo, la mujer, y además que no existían protecciones a la mujer que trabajaba. Entonces, claro, el postnatal era súper corto. A los 3 meses las mujeres tenían que volver a trabajar, y ¿qué pasaba con la guagua? Era muy difícil mantener una lactancia materna exclusiva en esas condiciones. Entonces, claro, cuando empiezan toda esta evidencia científica de todos los beneficios que tiene la lactancia en distintas áreas, porque no es solo para la guagua, claro, se empieza a trabajar en pro de eso y empiezan a haber hartos avances en ese sentido. Ahora, la extensión del postnatal fue hace poquito igual. Sí. Antes, claro, duraba 3 meses nomás, entonces de hecho, todavía falta mucho ahí por avanzar. Sí, yo estuve viendo estadísticas de ambas situaciones. Una, del tema de que en los años 80 el porcentaje de mujeres que generaban mastitis era súper alta en comparación a la actual, y tenía que ver con este poco tiempo que las madres podían estar con su bebé con el postnatal. Y a nivel nacional, nosotros igual somos un país que está súper atrasado en comparación con políticas de postnatal de otros países, donde ya existe la modalidad de que se reparten con el papá, o el papá ya puede utilizar el tiempo que quiera, ¿cierto? Y la mujer creo que se pueden repartir como entre 1 año en países de la Unión Europea. Es como harta la diferencia que nosotros tenemos todavía. Bueno, y ahí ya son como temas de entender que el desarrollo que existe con todo esto tiene que ver con el movimiento feminista que también se está generando y que habla con esa libertad también. Yo creo que se está dando como una vueltecita
pero mirada desde otro lado, de decir así como, puedo elegirlo, pero es justo que yo elija para todas, ¿cierto? Entonces Exacto. como que es súper importante esa vuelta que se está dando. Javi, mira, Sí. aprovechando como eso, quiero partir ya como con las primeras preguntas respecto a la lactancia. Y son hartas. Ahora estoy viendo y no, y tenemos harta curiosidad. Eh, la primera con la cual quiero partir es, creo que es la que todas tenemos la mayor duda de cuáles son los beneficios y cuál es la importancia de la lactancia, tanto a nivel yo como mujer y como hijo. Sí, bueno, aquí yo creo que nos vamos a alargar porque, porque los beneficios, yo te los voy a nombrar, de hecho tuve que hacerme como unos apuntes porque habían cosas, y yo soy a veces un poco Matea, qué buena para hablar matea. con las ramas, así que hay cosas que no se me pueden pasar. Pero bueno, te los voy a ir nombrando porque los beneficios son muchos. Para la mamá, eh, el impacto que tiene el tener una buena lactancia es súper fuerte a nivel de la autoestima, ¿ya? Una lactancia exitosa hace que la mujer mejore su estado anímico, se siente buena mamá, se siente buena, buena para la sociedad en el fondo, como que toda esta carga que tenemos las mujeres, de que tenemos que amamantar entre muchas otras exigencias, si me sale todo bien es como ya, a pesar de todos los miedos, bacán, me salió, soy buena mamá, le estoy dando lo mejor a mi guagua, entonces aumenta la autoestima, disminuye el riesgo de depresión postparto, es un proceso, el amamantamiento, que genera placer, ¿no? O sea, se libera más oxitocina, hay más hormona del amor circulando por nuestro cuerpo. Mira, qué Eh, bonito. Además, la oxitocina genera un impacto también en la recuperación postparto, ¿ya? Hace que el útero vuelva a su tamaño normal, lo cual también afecta, o sea, mejora y disminuye el riesgo de las hemorragias postparto, que es una de las primeras causas de mortalidad materna. ¿Qué más? Ayuda a recuperar el peso corporal, eso de que se baja de peso en la lactancia, sí es así por el gasto energético que eso conlleva, y eso también es importante, no es algo solamente estético. Y también a largo plazo reduce el riesgo de cáncer de mama, que es el cáncer que genera, es la primera causa de cáncer, o sea, de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país, y del cáncer de ovario. ¿Ya? Eso con respecto a la mamá. Con respecto al bebé, lo más importante como para empezar a describir todos los beneficios es entender que la lactancia es un alimento específico para cada bebé. ¿Ya? En el fondo, la conexión que se logró entre la mamá y la guagua en el embarazo, en la gestación, no fue en vano en el fondo. El cuerpo de la mujer sabe las necesidades que tiene esa guagua. O sea, No ¿es sé si te verdad ha tocado. eso? O sea, de hecho, justo te iba a contar, hoy día hablando con una amiga, me decían, una me contaba que cuando su hija tenía fiebre, ella le daba leche y se le bajaba la fiebre. Y yo Sí, porque quedé así, además no puedo creerlo. Sí, porque además la leche materna tiene todas las defensas que se necesitan para evitar enfermarse, por eso también están todos estos otros beneficios. Y también yo me acuerdo una vez, vi una foto hace años, yo estaba en la universidad, si no me equivoco, había una foto circulando por internet de una leche extraída de una mamá, de una guagua prematura, y una leche extraída de una mamá de una guagua de término los mismos días de vida, ¿ya? Y la consistencia es completamente distinta, porque la guagua que es prematura va a necesitar más proteínas, más grasa, por ejemplo, que la guagua que nació de término, o una guagua que nació de bajo peso versus una que nació de peso normal. Entonces es específica para cada guagua, lo cual no sucede con la leche de vaca, con la fórmula láctea. Y además, al ser específica para esta guagua, hace que el desarrollo sea mucho más efectivo, porque en el fondo la guagua va necesitando, va adquiriendo los nutrientes que necesita. Entonces, es mucho más efectiva la leche materna para el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, el desarrollo intelectual.
el desarrollo psicoemocional también, porque al momento de ser amamantado, un bebé, una guagua, siente placer, siente amor, se siente contenido, se siente protegido, muy similar a lo que sentía inútero, ¿no? Eso también tiene que ver un poco con el apego. Entonces es la alternativa más eficaz. Entonces, en cuanto a los riesgos o a los beneficios directamente que tienen en la guagua, la lactancia, los bebés tienen menos riesgo de diarreas, de infecciones de todo tipo, infecciones urinarias, respiratorias, por esto que te hablaba de las defensas, las inmunoglobulinas que se traspasan de la mamá a la guagua. En el fondo hacen que el bebé, que está recién expuesto a un ambiente nuevo, completamente hostil además, evita que se enferme, disminuye el riesgo de las meningitis, de la septicemia, de la hiperbilirrubinemia, que es una enfermedad súper común en los bebés, que es que se ponen amarillos. No sé si hayas escuchado hablar de eso. Que pueden que nazcan con exceso de bilirrubina y... Claro, hay varias causas. Hay una de las causas también tiene que ver con la poca alimentación. Entonces la leche materna ahí ayuda muchísimo a evitar ese tipo de enfermedades. Y también disminuye el riesgo de alergias. Por otra parte, el hecho de la succión y también la leche materna aumenta el desarrollo dental, el desarrollo del paladar, del maxilar, disminuye el riesgo de caries, aumenta el desarrollo psicomotor. Los bebés que son alimentados con leche materna son más activos, son como más despiertos, como le dice la gente. Y tienen que ver con que al momento de dar el pecho se estimulan todos los sentidos, se estimula la visión, la audición, el gusto, el olfato, el tacto. Entonces todo eso ayuda también a estimular el desarrollo neurológico también de la guaguita. Y también ayuda a sincronizar los ritmos de sueño, el ritmo de sueño y el ritmo de respiración con la mamá. Entonces también por eso se recomienda el colecho, el dormir con la guaguita, porque al estar en contacto cercanamente con la guagua, con la mamá, como que se sincronizan los ritmos de la respiración. Entonces hay menos riesgo de apnea y también hay menos riesgo de muerte súbita. Qué increíble, ¿eh? De verdad que yo creo que todas las que van a escuchar esto van a quedar súper impresionadas porque yo estoy muy impresionada. Sí, pues, y bueno, también la leche materna tiene un impacto a nivel mundial, o sea, a nivel de políticas públicas, o sea, la leche materna disminuye el riesgo de mortalidad y de mortalidad en la infancia, o sea, hay menos riesgo de que mueran los niños y también de que se gaste dinero para tratar estas enfermedades que se evitan con la lactancia, entonces tienen un impacto político, un impacto a nivel sanitario mundial. Y también el otro beneficio que no voy a dejar pasar tiene que ver con que es ecológica, ¿ya? La industria láctea es muy contaminante y además desperdicia los recursos naturales, lo cual no sucede con la lactancia, que no se necesita plástico, no se necesita nada más que a la mujer, la teta y la leche. Sí, oye, sí, sabes que es un punto súper importante y de hecho nosotros también teníamos una compañera que apelaba a este tema como del feminismo ecológico, que ahora también está súper en boga. Y estas son cosas súper chiquititas que uno no se da cuenta de repente que ya existen, ¿cierto? Y que se pueden aprovechar, entre comillas, Claro. como para liberar al pobre planeta de todo el plástico que le estamos dando todos los días. Mira qué importante, sabes que no lo había visto de esa manera. Y tengo una consulta porque ya, muchos beneficios, increíble, de verdad, así como que es sorprendente lo que puede generar la leche materna. ¿Y qué pasa cuando está, o sea, cómo estaría contraindicada? ¿En qué caso una mujer no podría darle de lechecita a su bebé? Mira, en general son pocos casos, ¿ya? Eso es muy bueno, que hay pocos casos en que esté contraindicada. Los principales son las adicciones a drogas, ¿ya? Una mujer con consumo activo de drogas tiene contraindicada la lactancia porque obviamente es tóxico para el bebé, entonces es más el riesgo en ese caso que el beneficio. Y en mujeres también con VIH que todavía no estén indetectables, en el fondo, o que estén sin tratamiento.
¿ya? El VIH se pesquisa en el embarazo y también en el momento del parto. Se toman esos exámenes porque en el fondo hay que estar completamente seguros de que la mamá no porte el VIH, porque obviamente se espera que amamante. Entonces, eso en nuestro país funciona súper bien. Es muy rara la contaminación, o sea, el contagio de VIH al bebé. Eso principal como de contraindicación, en el fondo mujeres que no pueden, y también en los casos de algunos fármacos, pero esos son muy raros, son muy poco comunes algunos medicamentos en que hay traspaso a través de la leche, entonces no se puede amamantar. Y considerando que es súper importante, ¿qué crees tú desde tu experiencia que pasa con las mujeres que no pueden amamantar? Ya sea porque se les cortó la leche o porque, por lo que tú estás misma contando, ¿cierto? En estos casos de que es contraindicado. Sí, pues genera un impacto súper importante. Yo creo que hay varias cosas ahí, porque en el caso que esté contraindicado por lo que te nombré anteriormente, adicciones, VIH, etcétera, la mamá entiende en el fondo que no puede, en el fondo es por el bien mayor de la guagua que no se puede. Pero ¿qué pasa cuando hay poca producción de leche? Cuando esa es la causa, y cuando la técnica no es la correcta. Muchas veces la mamá se siente como que fracasó como madre, se siente culpable, se siente muy triste, angustiada, hay miedo, hay varios factores ahí. Entonces, es súper importante entender que la lactancia no siempre es fácil. Eso hay que tenerlo súper claro. A veces hay algunas dificultades que hay que pedir ayuda en el fondo. No hay otra manera. ¿Ya? Nadie nace sabiendo amamantar. Y esa también es una carga que llevamos nosotras las mujeres, como de que y esta como valoración tan color de rosa que se hace de la gestación, de la lactancia, del puerperio, que es todo tan bonito, es todo tan mágico, y no siempre es así. Entonces, yo creo que el impacto que tiene a nivel, sobre todo de la mujer, el hecho de no poder amamantar, tiene que ver con estos mandatos culturales que tenemos las mujeres, ¿no? Esta sensación de no sentirme capaz. En el fondo, que no lo logré, fracasé. ¿No? Entonces, ahí es donde hay que ayudar. Y ahí si yo soy una mujer que decide no amamantar, ¿tú crees que al final se genera la misma conexión con el bebé? Sí, o sea, sí, lo que pasa es que hay que entender varias cosas. Hay que llegar como al consenso de que la lactancia es lo ideal para la guagua. Sí, eso ya no hay discusión, está la evidencia científica, pero de sobra. ¿Es lo ideal para la guagua? Sí. Pero a veces no se puede. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque puede que yo no pueda, porque tengo mala técnica o porque algo pasó en mi producción, lo intenté y no se pudo. No es tan terrible, o sea, la guagua se tiene que alimentar igual, ¿ya? Si no es de mi leche, porque no tengo, ¿ya qué más voy a hacer? O sea, lo intenté, hice todo lo posible y no lo logré. Ahí hay que obviamente indicar la fórmula láctea, que tiene que ser indicada por un profesional, ojo con eso. Y el vínculo no necesariamente se tiene que alterar, ¿ya? Yo puedo darle una mamadera a mi guagua con todo el amor del mundo, ponerlo al pecho, piel con piel, mirar a mi guagua, hacerle cariño, conectarme con esta guagua de otras maneras, ¿ya? Y además que hay varias técnicas, por ejemplo, sobre todo con los prematuros. Muchas veces los bebés prematuros no tienen todavía desarrollado el estímulo de la succión, ¿ya? Entonces, a veces se tienen que necesariamente alimentar por sonda, ¿ya? Entonces, la mamá, para no perder esta conexión, lo que hace es que la leche, en el fondo la mamadera, se conecta con una sonda y la sonda se le pone en el pezón a la mamá. Entonces, la guagüita lo que hace igual es succionar un poco el pezón de la mamá y además alimentarse por la sonda. Y está en contacto guatita con guatita, piel con piel, hay calor. El apego es lo mismo. Hay apego igual, entonces no frustrarse. Yo he visto de verdad de todo, he visto mamás que quieren a toda costa amamantar y está súper bien, pero de repente como que
se trastornan un poco. O sea, yo he visto casos en mujeres que escucharon y, bueno, también hay evidencia respecto al plástico. El plástico de la mamadera, obviamente, que no es lo ideal para la guagua. Entonces me pasó en una ocasión una mamá que no había manera de acoplar a esa guagua. O sea, la guagua no le agarraba el pezón y no se lo agarraba. Y existen unas pezoneras que son como de silicona, que es como un chupete, igual que el chupete de la mamadera, Claro. se coloca en el pezón, cosa de que la guagua succione más fácilmente. Pero ella no lo iba a usar porque era plástico. Entonces, ¿qué era lo que ella hacía? Con una cuchara, le daba con una cuchara a una guagua, te estoy hablando de 5 días, 7 días de haber tenido porque ella estaba en su casa y todo, con una cuchara le daba la leche. Entonces tú de ahí decís, pucha, no, po. O sea, es como igual tener un poco de criterio también, ¿ya? De que está bien, o sea, lo ideal es la leche, lo ideal es que sea pecho, o sea, directamente al pecho. Pero si no me agarra, me saco leche y se la doy en mamadera. Si Claro, no tengo leche, pucha, le tendré que dar una fórmula láctea, pero eso no me convierte en mala madre, ni en mala persona, ni tampoco estoy intoxicando a la guagua, que tampoco se ve así, o sea, el relleno o la fórmula láctea no es lo ideal, pero tampoco es veneno para el bebé. Claro. Y lo ha nombrado varias veces este tema de la técnica, como Sí, cosas como no me baja la leche o el bebé no queda satisfecho, eso yo lo he escuchado harto, que es como sí. toma leche y quiere y no para. Esto tiene que ver como con la técnica de cómo la mamá da la leche, tiene que ver con eso. Sí, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas porque esta sensación de que no me baja la leche, ahí hay que ver, por ejemplo, los días, ¿ya? La leche se demora más o menos 5 días en empezar a bajar. ¿Por qué? Porque antes de los 5 días la capacidad gástrica del bebé es muy reducida, entonces es bien poco lo que se alimenta, ¿ya? La mamá tiene como el calostro y gotitas, ¿ya? Es poco, no se siente la mamá llena de leche. Y eso es normal, porque en el fondo si estuviese llena de leche le va a dar mastitis, porque es tan poco lo que la guagua succiona que no tiene sentido. Entonces, lo primero es ver eso, a los cuántos días siento que no tengo leche. Eso por una parte. Por otra parte también esto de que no queda satisfecho. Hay que tener ojo, porque ¿cómo sé yo que la guagua no está satisfecha? Hay veces en que la guagua agarra el pecho, hay que entender que la succión del pezón y este contacto con la mamá es súper placentero para el bebé. Entonces hay veces en que casi por diversión también la guagua quiere estar todo el rato en el pecho, por regaloneo. Entonces no necesariamente significa que quedó con hambre. Entonces, lo más importante de entender es que la indicación del relleno es de acuerdo al peso de la guagua. Tiene que ser un dato específico y certero, o sea, algo concreto, objetivo es el peso del bebé. Si la guagua está bajando más de lo normal o no está todavía subiendo de peso, lo ideal es que la guagua recupere el peso de nacimiento, la guagua baja de peso los primeros días, recupere el peso de nacimiento más o menos a los 10 o a los 15 días algunos bebés. Entonces, esos son datos concretos como para decir, ya, no está subiendo de peso, no ha recuperado el peso de nacimiento, algo hay que hacer. ¿Será un problema de producción? ¿Será un problema de técnica? Claro. ¿Será un problema de la guagua que no succiona tan bien, por decirlo así? Entonces, hay que tener ojo con eso, porque no necesariamente es que no tenga leche, a veces es solo la sensación de que me está tomando menos, etcétera. Y Entonces, está ese lado y está también el otro lado de que no quiera tomar leche. sí, a veces les pasa a los bebés que por alguna razón rechazan el pecho. Hay distintas cosas, hay algo que se llama la huelga de la leche, que a veces les pasa a los bebés que es como un rechazo, no quieren. Ahí lo primero que hay que hacer es calmarse, no desesperarse y darle un relleno, porque no, primero respirar, sentarse, pensar qué pasará. Bueno, descartar que la guagua esté con algún problema, porque puede estar con fiebre, por ejemplo, ¿ya? O que esté incómodo en la postura. A veces las guaguas como que mañosean, no quiero. Entonces puede que sea la postura que no le acomoda, puede que esté enfermo,
¿ya? Fiebre o que tenga alguna otra cosa que las guaguas se decaen y por eso rechazan el pecho. Hay distintas cosas, entonces ahí hay que ir descartando. Si ya es harto tiempo en que la guagua no toma, y lo otro también que yo recomiendo es sacarse, porque puede que la guagua tenga problema como con el pecho, que no quiere, le está costando, etcétera. Probar también con la otra pechuga. Si ya con ninguna funcionó, yo recomiendo sacarse leche y probar darle con mamadera, a ver si es un tema de que no quiere comer o Claro. de que es un tema con el pecho. Y ahí ir probando. Y si ya nada de esto me ha funcionado, hay que ir al médico. Puede ser pediatra o si es un CESFAM, consultar con, dependiendo de la edad de la guagua, la matrona, la nutri, la enfermera. Pero pedir ayuda, eso es súper importante. O sea, entonces toda esta como primera parte al final es como un llamado a las mamás de que no nos dejemos, bueno, a las mujeres en realidad, porque yo creo que es como un tema generalizado, ¿cierto? Y que nosotras, los que no tenemos hijos, también aprendamos a quitarnos un poquito ese prejuicio frente al tema de la lactancia. Primero mantener la calma, ¿cierto? No autopresionarnos y no querer llenar como este espacio de supermujer, de supermamá que amamanta y que hace Que las hace todas. Claro, como yo creo que ese es como el primer mensaje de estas preguntas, ¿o no? Sí, de todas maneras, yo recomiendo siempre entender, basarnos en que la leche es lo mejor para la guagua, primero preguntarme, porque hay mujeres que de entrada no quieren amamantar, son muy poquitas, en general uno les dice por qué y puede que hayan hartos mitos ahí, no, es que las pechugas se me van a caer, me ha pasado. Entonces hay hartos mitos que hay que intentar erradicar, porque la idea es que si la mujer va a tomar la decisión que tome, sea con información correcta. Entonces, indagar ahí en las motivaciones de por qué quiero y por qué no quiero. Si quiero amamantar, hacer todo lo posible por amamantar. Ojalá cerrar a veces un poquito los oídos a los comentarios del resto, de que no, es que es por tu culpa, es porque tu pechuga es muy chica, es que tu pezón es muy corto, y puras críticas, 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 críticas. Eso de intentar, que no, yo sé que muchas veces la abuelita o la tía no lo hace de mala intención, pero el impacto que tienen esos comentarios en una etapa en que la mujer está muy lábil emocionalmente y además con miedo y angustia porque no sabemos si nos va a resultar, no aporta mucho. Entonces, poner todo de mi parte y si ya definitivamente la lactancia está significando para mí algo terrible, pedir ayuda y ver otra manera. Si no es algo terrible. Claro, y como tú decías que al final, yo creo que lo que tiene que importar, dos cosas que me hicieron harto sentido, es esto como de el bien para el bebé, va a ser la lactancia, y el segundo punto más importante también para el bebé y para la mamá es este tema del apego, y como tú nos explicabas, se genera ya sea dando pecho de la manera tradicional o no. Entonces yo creo Exacto. que estas son dos cosas súper importantes. Quería pasar a otra pregunta que está como un poquito ya, no sé si desligada, pero tiene que ver con el rol del padre. ¿Cierto? Ese es un gran tema. Sí, es un gran tema. Yo le pregunté a mi amiga y era como, no sé, que se ponga a hacer las cosas en realidad, mientras yo doy papa. Pero yo no sé si en verdad tiene que ver, mira, la pregunta en realidad es cuál es el rol o la interacción del padre o la figura que no amamanta en relación a esta lactancia. Como, ¿qué opinas tú? Porque yo creo que también es el hecho de que está bien que se ponga a hacer las cosas, pero ¿podría existir otro rol dentro de este vínculo en el momento de la lactancia? Sí, de todas maneras. También yo te voy a hablar un poco de mi opinión, ¿no? Que a veces yo no concuerdo mucho con las orientaciones ministeriales. Me pasa que, por ejemplo, todo comentario emitido en esta entrevista es de responsabilidad de la Javi. Sí, Javiera Muñoz, lo digo con toda la autonomía del mundo. Sí, lo que pasa es que está como la concepción de que como que el cuerpo de las mujeres es como un bien, claro, un bien común, un bien social, entonces todo el mundo opina, se cree con el derecho a opinar de lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, me refiero a los hijos,
a amamantar también. Entonces, también se indica dentro de las orientaciones ministeriales, que son muy buenas, pero yo aquí tengo un punto, que la decisión de amamantar y de no amamantar tiene que ser tomada en conjunto. Y yo creo que está bien conversarlo, está bien saber la opinión del papá, que yo creo que más que en conjunto es el papá, la mamá y la guagua en el fondo, porque ya empezar a preguntarle a la abuela, no. Claro. ¿Ya? Pero yo creo que la decisión es de la mujer, ¿ya? Yo creo que la decisión pasa por la mujer. El hombre puede opinar, porque obviamente es su guagua también, pero la que está ahí con la pechuga en la madrugada, sin poder dormir, que se le pueden agrietar los pezones, que se le pueden congestionar las mamas, que puede estar angustiada, es la mujer. Entonces, yo creo que la decisión la tiene que tomar la mujer. Y el rol del acompañante, sea el papá, sea quien sea que esté presente, es ese, acompañar, es acompañar, pero con todas las letras de la palabra, en el fondo hacer un acompañamiento completo y seguro. Hay una frase que dice que el papá o el acompañante debe cuidar a la que cuida, porque hay que entender que los cuidados de la guagua, sobre todo al principio, son rol de la mamá, porque la mamá es la que tiene pechugas y amamanta. Entonces la mamá es la que está ahí con la guagua todo el tiempo. Entonces el papá tiene que cuidar a la que está cuidando, que es la mamá. Por eso es súper importante hablar del entorno, ¿ya? El entorno que necesita la mujer que está amamantando para que la lactancia sea exitosa. Y además, lo que te decían tus amigas está claro, o sea, que haga las cosas en la casa. Sí, o sea, no puede estar la mujer con la guagua todo el día, porque ese es el otro tema. No solamente es la lactancia, los pañales, los cuidados en general de un bebé recién nacido. No puede estar preocupada de eso, que genera un gasto energético muy grande también, la mamá está agotada. Además preocupada de las cosas de la casa, del aseo, de los otros hijos, de las tareas, de recibir visitas. Ojo también con las visitas, yo soy súper grinch de las visitas. Entonces ahí el papá es fundamental en ese sentido, tiene que alivianarle la carga a la mamá, pero no solamente eso, sino que hacer mucho más que eso, entender de que el que está más desocupado en este momento es él, entonces jugársela en ese sentido. Claro. Y obviamente evitar a toda costa retar, juzgar. Eso es súper importante, porque muchas veces el papá de afuera idealiza la lactancia, porque yo los entiendo en el fondo, no tienen útero, no tienen pechuga, no cachan en el fondo lo que está sintiendo la mujer. Entonces todo lo que ellos saben lo saben un poco por criterio, porque lo ven desde afuera, pero muchas veces se idealiza tanto este tema de la lactancia, que está la mujer ahí como de repente, cuando hay dificultades, está como derrotada con la guagua al pecho, pasándolo mal, y el papá está al lado así como, ya, pero ¿por qué estáis triste? ¿Por qué estáis triste? ¿Cachai? O sea, si tenéis que estar feliz, tenéis que estar alegre, si se supone que la lactancia es algo bueno. Entonces, todo eso es más lo que perjudica que lo que ayuda. Entonces, al igual que en el trabajo de parto, que yo digo ahí también el rol del papá o del acompañante es fundamental, en el fondo es hacer lo que la mamá diga que tiene que hacer. Yeah. Y además y además estar disponible, pues estar disponible a ayudarla en todas las demás otras cosas. Y porque, bueno, yo creo que estamos en la era de romper con todos los romanticismos. Y uno de eso es este tema, y porque obviamente uno, si ve, por ejemplo, la publicidad, ¿cierto? Todo es muy limpio, nadie está triste respecto a lo que es amamantar, la mamá, esa figura angelical con su bebé, que en realidad... Sin ojeras. Sí, claro, y la verdad es que cumplir con ese canon es muy agotador. Pero también el papá, yo también creo que en la otra figura pasa mucho que está influenciada y estamos en la época de poder quitarnos como eso de la cabeza para que reconozcamos que todos somos personas. Y respecto a eso, hace un rato atrás hablamos sobre lo que era el vínculo que se genera mamá-hijo. ¿Y qué pasa con este papá? ¿En qué momento genera ese vínculo si no existe esa conexión como de la lactancia? Sí, es súper importante esa pregunta porque
claro, la mamá se vincula desde un punto mucho más íntimo con la guagua, porque en el fondo están compartiendo un mismo cuerpo. Pero con el papá igual se puede dar así, o sea, el papá la figura paterna es súper importante también para brindarle seguridad a los niños, a las niñas. Entonces se puede vincular también desde la misma manera, ¿ya? Los juegos, las caricias, el hacerse parte de todos los cuidados del niño, no delegar todo a la mamá porque es la mamá. Entonces, él no amamanta, sería, pero todo lo demás lo puede hacer exactamente igual. Igual puede haber ese vínculo afectivo a nivel corporal, ¿ya? Al bañarlo, por ejemplo, al hacerle masaje, las caricias, eso se puede dar igual. Y es muy importante también el vínculo con el papá. Sí, sin duda, todo el rato. Esta es como ya la transición de estas preguntas, porque ahora quiero pasar de plano a otro tema que es súper potente y que también lo he hablado con mis amigas, que estuve toda la mañana escuchando, sobre ya la etapa del destete. ¿Cierto? Yo le digo destete desde mi conocimiento, yo siempre lo he conocido así como que con mis sobrinas, ¿no? La etapa del destete quizás tiene otro término, no lo sé. Pero como para comenzar con esto, ¿cuándo y por qué hacer el destete? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Se llama destete, así se le llama también científicamente, así que estamos bien. ¿Cuándo hacerlo? La verdad es que es muy relativo y esto es muy individual. Pero yo diría que hay que hacerlo cuando la mamá lo estime conveniente o la guagua, porque a veces pasa que la guagua solita empieza, guagua estoy hablando, no sé, 10 meses, 11 meses o a veces un año y algo, de repente suelta el pecho y como que no lo agarra más y súper bien, porque eso sería como lo ideal que pasara así. Sí. Pero esa es una de las razones en que la guagua simplemente como que va perdiendo el interés, pero también la madre. O sea, cuando para la madre está siendo una situación angustiante, que la tiene superada, yo creo que ya ahí, o sea, sí o sí hay que tomar la decisión de empezar el destete. Hay que tener en consideración que es un proceso, no es como de un día para otro, ya no le doy más pecho y listo, porque no funciona. Antes se usaba mucho esto de ponerse cosas en el pezón, como ají, no sé. Sí. Qué terrible. Eso no está recomendado porque puede generar un trauma importante también en los bebés, no es la idea, pero claro, la idea es no llegar a un nivel de desesperación y cuando ya empiece a tener como esta sensación de que fue suficiente, empezar el proceso. Ahora, sabemos que lo ideal es que la lactancia sea exclusiva mínimo 6 meses, ¿ya? 6 meses igual es harto tiempo. Entonces yo recomiendo, si ya la guagua pasó los 6 meses y yo ya estoy con esta sensación de estar cansado, de no querer más, haz el destete, no es algo terrible, no es una obligación tampoco, esto de que no, es que tiene que ser, a veces se pone en meta la mamá, ya le voy a dar hasta el año, y resulta que al 6.º mes ya está pero desesperada y no quiere más, o sea, suspende, ¿ya? Suspende de a poquito, obviamente. Entonces yo creo que esa es la indicación, no te puedo decir al mes tanto porque es muy individual la decisión, yo creo que la tiene que tomar la mujer y la guagua. Ahí el papá puede opinar, pero la verdad es que yo creo que la mamá es la que tiene ahí el protagonismo. ¿Y esos niños que toman leche hartos años? No sé, pasados los 3 años. O sea, yo creo, bueno, si es decisión de como estamos hablando ahora, si la mamá se siente cómoda, pero como biológicamente hablando, ¿qué sucede ahí? Lo que pasa es que hay que entender que durante el amamantamiento la guagua se siente sumamente protegida y segura, porque obviamente está ahí pegadito a la mamá y está contenido completamente y súper bien. Entonces, esta seguridad lo que hace es como sentar las bases para que este niño después pueda explorar de manera más autónoma, ya solito él con su cuerpo, otras actividades.
¿ya? Entonces, igual es importante, yo en niñas no me manejo tanto, pero lo que yo sé es que igual es importante no alargar tanto la lactancia pensando en un niño que ya está en el jardín, por ejemplo. Entonces, es difícil que empiece a relacionarse de manera más autónoma con su entorno y que le den ganas de hacer otras actividades también. Va a preferir siempre estar ahí en el pecho con la mamá, Todo el entonces, rato. claro, en algún momento hay que hacer una separación que no es fácil a veces es compleja, pero hay que hacerlo. Igual no hay como un límite de tiempo, por eso la Organización Mundial de la Salud y todo el ministerio, etcétera, se recomienda que sea el tiempo que la mujer lo quiera, ¿no? No hay límite, pero yo pienso en niñas más grandes, 3 años, igual es complicado por ese punto. Igual hay que potenciar ya otras habilidades en los niños. Ujú. Y como esto también me apareció varias veces, en qué técnicas, qué cosas hacer para favorecer este destete. No sé, una amiga en particular me comentaba que ella de a poquito empezó como bueno, que de muy pequeña en verdad a su niña le contaba, le decía, este es mi cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo tomamos eso? Porque salió hartas veces la palabra desde la autonomía. ¿Cierto? Que los niños tienden a que no, es mi teta. Pasar todo eso y cómo a la mujer también sucede eso y cómo también se puede experimentar desde la sexualidad. Tener siempre a un niño que está amamantando, ¿cierto? Y cómo lo abordas tú cuando tu pareja quiere también intimar en ese sentido. Sí, pues, es un gran tema, porque en el fondo la parte de, como el área más de la sexualidad de la mujer durante la lactancia está como súper, no sé si apagada, porque hay de todo, hay mujeres que no se ven tan afectadas, pero claramente su cuerpo está trabajando para otra cosa en el fondo, para criar, más que para el lado más erótico y todo esto que se puede hacer igual, pero a lo que voy es que la prioridad en ese minuto es la crianza. Entonces, claro, se produce esta como contradicción en el fondo que tú nombras y claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Igual yo creo que racionalizar con el niño este tema del cuerpo es difícil, porque en el fondo sí es su teta, o sea, fue su teta durante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le explico que ahora ya no? Entonces, es algo muy difícil de entender para uno. Entonces, para un niño que era su teta, lo puede vivir incluso como una traición, ¿ya? Como sentirse completamente traicionado, abandonado. Entonces, yo no lo abordaría desde la parte racional, sino que es mejor realizarlo de una manera como más lúdica. Ahora, cuando el niño es más grande, 4 años, porque hay veces que la lactancia dura mucho tiempo, ahí es más difícil, es más difícil y yo creo que ahí hay que asesorarse a lo mejor con pediatra o psicólogo, a lo mejor que pudiese orientar a que este niño como que comprenda esta situación. Pero si es más chiquitito, lo ideal es hacerlo como de otras maneras. Yo encontré unos tips porque igual que tú, yo no tengo hijos, no he amamantado nunca. Entonces, de repente yo me siento súper patúa hablando de todo esto, pero para aclarar, todo lo que yo hablo es lo que he estudiado, o sea, lo que es evidencia científica y también la experiencia con mis usuarios. Pero bueno, te voy a leer aquí algunos tips, sí, después dale. si queréis te los comparto. Estos los encontré en la Liga Internacional de la Leche, ¿ya? Como tips para el destete. Qué buen nombre. Entonces lo primero que dice es, inícialo en una etapa tranquila, libre de enfermedades y factores estresantes como cambios de casa o un nuevo embarazo. En este periodo de pandemia es complejo destetar, porque en el fondo además hay pocos, la guagua está en la casa o el niño está en la casa, entonces hay pocas otras actividades como para poder desviar la atención. Y además estamos en un proceso estresante totalmente para todos. Entonces, claro, la guagua va a tender a querer estar todo el rato en el pecho. Después dice, no frescas, pero tampoco niegues, amamántalo cuando lo necesite. Entonces, de a poquito
poquito, la mujer tiene que como hacerse la loca, porque también está el recurso de la teta, que cuando la guagua se pone medio, ya, ven, pongámoslo en la teta para que se quede tranquilo. Entonces, dejar de ocuparlo como un recurso y empezar a dejar de ofrecerlo y darle simplemente cuando la guagua le toque, en el fondo, amamantar. Excluye las rutinas que lo inciten a lactar. Por ejemplo, quita el sillón donde lo hacías y súplelo por otro objeto. Eso lo encontré súper bueno porque no se me había ocurrido. Pero claro, por ejemplo, el sillón que se ocupa o el cojín. Y ahí como ir desviando la atención. Todo lo que le recuerde como al acto, adiós. Sí, adiós. Esconderlo, guardarlo. La otra es suprime una toma cada semana y empieza por las del día. Permitirás que tu cuerpo se adecue a la cantidad de leche que genera y evitarás congestiones. Lo que te decía tu amiga, que en el fondo esa es la indicación, que tiene que ser paulatino, ir suspendiendo de a poquito ciertas tomas y empezar por las del día, porque en la noche es mucho más difícil, es como la última mamada que se quita. Bueno, a una amiga le pasó que empezó a hacer eso y el bebé en la noche despertaba más veces. Ay, uy, qué pillo, sí. Pillo. Pero sí se logró regular. Pero al principio se hizo esa trampa, pues, ¿cachai? Pero ya después como que entendió, ya así como ya, bueno, ya. Claro, sí, las de la noche son las más difíciles de quitar. Dice, cuenta los minutos que come y redúcelos poco a poco. No necesariamente hay que estar con el reloj, ni mucho menos, pero ir disminuyendo la cantidad de rato que está en la pechuga, porque a veces pasa también que la guagua está puro jugueteando con el pezón y es re poco lo que saca de leche. Entonces, intentar acortar esos minutitos como para que de a poco ya no sea la rutina, no esté dentro de la rutina la parte de la lactancia. Dice, marca límites, que era un poco tu pregunta, y explícale que ya no se amamanta fuera de casa. Créenos, él entenderá. No sé si están así, pero, pero claro, decirle, mira, ya cuando salgamos no hay teta, y punto. Claro. Ya, ahí hay que ser firme igual, porque si estamos todo el tiempo retrocediendo en las indicaciones que damos, no generamos seguridad, que es lo que hay que hacer con los niños, les niñas. Y la otra que la encontré muy buena dice, dependiendo de su edad, ofrécele un vaso entrenador. Hay vasos que son entrenadores, que son súper buenos. Claro, bueno, que se agarran o son como súper bonitos y pintosos y con colores y cosas que después se transforman en el vaso regalón. Entonces también es una buena manera en niñas que ya son más grandes. Dice, anticipa la hora de la toma y súplela con algún alimento, paseo o juego. Esto yo creo que es lo más importante. En el fondo hay que cambiar esa rutina, esa actividad, por otra que igual genere placer en el niño y también en la mamá, obviamente, y que lo distraiga. Leer un cuento, hacer una actividad juntos, baño en tina, por ejemplo, y después masaje, cosa de que igual haya contacto físico, porque eso es lo que quiere también la guagua, pero evitar el amamantamiento. Claro. Sí. Y dice, esto es muy importante, consultar con su pediatra, puede ser pediatra, nutricionista, enfermera y distintos profesionales, cuál es la fórmula más adecuada para él. Es importante eso, y también lo quiero destacar, de que la indicación de relleno la tiene que dar un profesional, no es lo mismo darle cualquiera y la cantidad que sea, en el fondo igual hay que tener ojo con eso. Ya. Oye, están súper buenos los tips. Yo creo, después compártemelos, porque yo creo que los podemos poner en la siembra así como... Sí, buena. Como que aparezcan todos, porque están súper buenos en realidad. Y también hay hartos para variar, porque me pasa que con todos los que me dijiste, habían unos que se me adecuaban como a una familia que puede ser que tenga más tiempo para dedicarle. Hay otros que son ya más acotados para mamás que trabajan, ¿cierto? Creo que ahí también en la variedad está un poquito... lo entretenido. Y, sí. Bueno, y este tema como del destete también genera la culpa, ¿cierto? Esta cuestión como de que tú decías de ser así como ya decidida por el tema de la seguridad que se le tiene que entregar, pero por dentro yo creo que la mamá debe estar así como que heavy debe ser que tu bebé llore. ¿Cómo manejar eso desde el lado de la mamá?
Sí, ese es el gran tema, la culpa y también el miedo, la incertidumbre, ay, estaré haciendo algo bueno, será el momento, no será el momento. Primero tomar la decisión y de ahí no arrepentirse en el fondo, porque eso dubitativo no es bueno para los niños. Y además que en algún momento tiene que pasar. Si yo ya estoy con el bichito de querer destetar, toma la decisión y hazlo, a no ser que tenga menos de 6 meses. Ahí yo te digo, Claro. pucha, inténtalo, ¿cachai? Pero si ya pasó los 6 meses y ya tomaste, lo tenéis como el bichito, queréis dejar de hacerlo, toma la decisión y empieza a trabajar en pro de esa decisión. En fondo de a poquitito, paulatino. Importante tener el apoyo de la familia, porque si tú tomaste la decisión, la guagua está haciendo un berrinche, no sé qué, llega el papá, ya, pues dale pecho. O sea, no sirve, pues, ¿no? La decisión ya está tomada. Pasa mucho, porque es lo que tú decís, ¿qué hacemos con la guagua si no para de llorar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y claro, de repente también hay que entender de que este no es un proceso continuo, a veces van a haber retrocesos, ¿ya? O sea, de repente justo la boba se enfermó, va a querer más pecho, lo vaya a tener que poner más al pecho de nuevo, y es como, pucha, un retroceso, sí, pero después vaya a poder seguir avanzando. Entonces, lo más importante, una vez más, respirar, mantener la calma, intentar hacer todas las otras indicaciones, buscar otras actividades, intentar desconcentrar a la guagua, eso es lo más importante, Claro. como desviar la atención Sí. completamente de una manera amorosa y tranquila, obviamente, estamos hablando de eso, de una crianza respetuosa, y si ya está ahí chata y todo, también pedir ayuda para buscar otras maneras, pero es importante que estemos todos en sincronía, o sea, Sí, el eso papá, la mamá. mismo. Sí, eso mismo me llamó la atención porque si bien este proceso, tengo aquí anotado, como que parte desde un vínculo súper cerrado, ¿cierto?, entre la mamá y su hijo, después se convierte en algo súper social, que es esta cuestión que al final de verdad que todos tienen que estar alineados de que si yo tomé la decisión como mamá, todos calladitos nomás, pues sí, al final todos calladitos y apoyando esta decisión, porque si no se vuelve mucho más complejo y los niños también, como tú dices, son súper inteligentes para, no sé si aprovechar, pero sí tomar la oportunidad de cuando los papás dudan, si al final yo creo que ese es como el juego que tienen. Sí, sí, pues. Y lo otro es trabajar la culpa también, en el fondo entender de que fue un proceso que terminó porque es el momento de terminar. Si yo ya lo estoy pensando es porque es el momento. Insisto, si tiene más de 6 meses, y entender que ya todo lo que la lactancia le dio a esta guagua es para permitirle esta independencia, que explore hacer otras cosas, que explore de manera autónoma otras actividades y que a la larga lo va a hacer también a ser un niño más seguro, más feliz, etcétera. Entonces, trabajar la culpa es súper importante la culpa, sobre todo a las mujeres, yo creo que en muchas etapas de nuestra vida nos está ahí carcomiendo todo el tiempo, entonces es algo súper importante de erradicar. Ujú. Y bueno, como para cerrar esta parte, porque aunque sabes que no se nos ha cortado la llamada, no tengo Oye, idea sí, porque yo no tengo idea tampoco cuánto llevamos. no, tampoco, no he cachado, pero No, pues ha bacán que no estado se haya... súper interesante la conversación, entonces en realidad. Y te quería preguntar sobre agrupaciones o movimientos de matronas que hablen como de esto, porque nosotros estamos viéndolo en la semana de la lactancia, pero en todas las otras semanas, ¿qué sucede? Aparte de lo que tú nos contabas como al principio, de que existen esto de los spam y todo, entre ustedes las matronas, ¿hay algún movimiento? Sí, hay harto movimiento en pro de la lactancia que son de distintos profesionales. Hay hartas nutricionistas que están así full lactancia. Eh, sí, pues hay hartos. No sé si ahora se me viene alguno a la cabeza, pero hay hartos movimientos en pro de la lactancia. Y también está el activismo, ¿ya? El activismo, que es estar a favor de la lactancia, pero hasta, en el fondo es respetando la autonomía de la mujer. Es como esto que hemos estado hablando de la libertad, en el fondo de tomar la decisión de amamantar o no, y
ayudar a la que quiere amamantar y respetar a la que no quiere amamantar. Yo siempre igual indago las razones de por qué no quiere amamantar, porque a veces, como te decía inicialmente, hay hartos mitos ahí que se pueden erradicar, pero hay veces en que no, que la mujer no quiere y no quiere nomás, y si lo va a hacer a la fuerza, a la mala, obviamente que no es algo ideal. Entonces, claro, hay hartos movimientos pro lactancia, pero también hay otros que son como más flexibles en el sentido de que la decisión tiene que ser tomada con libertad. ¿Qué alternativa hay, por lo visto? Sí, pues hay alternativas, sí. Oye, y queremos hacer una sección que es mito o verdad. Ya, bacán, vamos a poner una cortina aquí que sea mito o verdad de la lactancia. Y aquí aparecieron hartas cosas y que las nombraste en algún momento, hasta como de ponerse allí, ¿cierto? Y la primera que nos hacíamos como la pregunta era de si los estados anímicos de la mamá se transmiten al bebé, ya sea positivo o negativo, al momento de dar leche. Sí, mira, hay poco de esto como estudios porque es algo súper difícil de comprobar, pero por ejemplo en cuanto a lo positivo, está súper comprobado que si la guagua se siente más feliz, o sea, hay más liberación de neurotransmisores de la felicidad cuando está siendo amamantado. Entonces, claramente sí se traspasan estos sentimientos, pero también pasa con la parte más negativa, como insistir en que si la mamá está dando pecho obligada, llorando, por ejemplo, angustiada, claramente no va a ser algo placentero ni para ella ni para la guagua. Entonces, por eso no hay que ser talibanes con este tema, porque si para la mamá no está haciendo algo positivo, para la guagua tampoco lo va a hacer. Entonces, ahí es cuando hay que cuestionarse, pucha, ¿será el momento ya de destetar, buscar otra alternativa o pedir ayuda también? Porque puede que hayan otros factores también. De repente hay otro factor, por ejemplo, que dice relación con, no sé, la pareja o algo, algún otro tema que haya que no tiene que ver directamente con el hecho de dar pecho, que me está generando, por ejemplo, rechazo hacia la guagua. Puede pasar, eso es uno de los síntomas de la depresión postparto, por ejemplo. Entonces, tener ojo y sí, buscar ayuda, sí, de siempre buscar ayuda. Sí, vamos también después ver el tema de dónde se puede buscar esa ayuda. Anotar, yo creo que vamos a anotar ahí mismo, junto con los tips, algún número que debe tener, y ahí vamos a hablar después de que termine la entrevista para Sosata. Otro también que teníamos era, ¿funciona el tomar malta con harina para que baje la leche? Mira la cosa. Este es de mi abuelita, de mi abuelita, claramente. Sí, pues hay muchos mitos, pero bueno, no hay evidencia científica que lo respalde. Y lo otro, muy importante, es que es tóxico, pues, ¿sí? Es malta, entonces es tóxico para la guagua, así que claramente no hay que hacerlo porque no se recomienda para nada. Es riesgoso y es tóxico para la guagua, así que no, usted no lo haga. Usted no lo haga, ya saben. Otro también que era, ¿y se corta la leche tomando pastillas anticonceptivas? Depende. Ahí hay que aclarar que hay dos tipos de pastillas anticonceptivas a nivel general, porque marcas hay millones y cada día hay más. Más como de composición. En la composición están las que tienen solo progesterona, que esas son las que se pueden ocupar con la lactancia y no hay problema, no corta la leche, no la disminuye ni nada. Y están las que son combinadas, que tienen progesterona o progestágeno y estrógeno. ¿Ya? Esas sí están contraindicadas porque el estrógeno disminuye la cantidad de leche y la puede cortar. Ahora, hay mujeres que están tomando las pastillas combinadas, las que tienen estrógeno, y siguen amamantando. Entonces, al haber todavía succión del pezón, acople y todo, igual se produce leche. Entonces, a ella puede que no se le corte. Claro. Entonces, es muy relativo, pero tampoco hay que usar las pastillas para que se me corte la leche y así destetar. No es una buena manera porque puede pasar que se me corte completamente y ¿qué hago si mañana la guagua está desesperada llorando? Y no es, el destete tiene que ser respetuoso y tiene que ser lento. Claro, y aparte que ya vimos que también no es solamente por la leche, sino que también es como por esta cosita rica como del regaloneo. Sí, pues. Sí. Y
Bueno, y también la otra duda que yo tengo es como el tema de las comidas. Ponte tú las legumbres, ¿cierto? O bueno, los porotos en general que tienen este como químico natural que provoca muchos gases, ¿eso también se traspasa a través de la leche a los bebés? Es igual, es un mito. Sí, Ya, ese es un ese es mito mito, así. arraigado, sí, todavía. De hecho, hay profesionales todavía que dicen a las mujeres que no pueden comer legumbres. Yo me Mira, impacto porque hay mamás que están un año amamantando, dos sí, años pues. amamantando, ¿cómo van a estar sin comer repollo, sin comer legumbres todo ese tiempo? No, eso es falso. Los gases no se traspasan a través de la leche y los alimentos en general no. Sí hay algunas proteínas que se traspasan, por eso es importante que, por ejemplo, en bebés o niñas que están con alergia a la proteína de la vaca, ahí la mamá tiene que restringir su alimentación. Ujú, Entonces, pero son casos puntuales. Y lo otro que sí se traspasa también son las sustancias tóxicas, pues, las drogas, algunos claro. fármacos. Entonces, hay que tener ojo cuando uno se automedica y está amamantando. Hay que evitar automedicarse y siempre decirle al médico, sobre todo, que estoy amamantando para que me dé alguna alternativa. Y el automedicarse significa que ponte tú, ya no sé, me resfrié mucho y el típico trioval. No, ahí no pasa nada. En Ya, general, hay una página súper buena que se llama Lactancia, voy a me anotarlo. parece que es lactancia.org ¿Ya? o por ahí. eh, y uno ahí pone el nombre del medicamento y te aparece, y súper sencillo, ponía el nombre del medicamento y te aparece el riesgo en la lactancia. Entonces te dice que sí se recomienda, no se recomienda o está finalmente contraindicado. Entonces de repente es una buena manera de saberlo, pero en general son medicamentos poco usados, o sea, el paracetamol, el ibuprofeno, no pasa nada con la lactancia. Ya, qué bueno saberlo. Lo otro ya es como pasar, bueno, ya nos nombraste como lo de la droga, los fármacos, pero y el alcohol, el tabaco, no sé, marihuana, por ejemplo. Sí, ahí hay que tener ojo porque también hay pocos estudios con la marihuana. Con las drogas duras sí están demostrado que hay un traspaso y con el tabaco pasa que disminuye, en el fondo el tabaco lo que hace es cambiar la consistencia de la leche, entonces hace que esta leche no sea tan nutritiva para la guagua, Ujú. entre otras cosas, entonces también se recomienda evitarlo Ujú. completamente. De repente yo siempre recomiendo, yo soy súper anti tabaco igual, pero siempre recomiendo a las mujeres que fumaban antes y que están así súper empoderadas con la lactancia, así como aprovechen ahora y dejen el cigarro, po. Claro, De ahí van a estar un año sin fumar, déjenlo para siempre, si estuvieron un año, se necesitan claro, claro. 90 días para cambiar un hábito, creo que por ahí, entonces ya con un año, ¿para qué vaya a retomar? Sí, todo el rato. De hecho, yo creo que también es una buena oportunidad para replantearse ciertas cosas, el tema de Sí, amamantar. A ver, aquí, ¿qué nos queda? Mira, ya terminamos todas las preguntas y toda la sección de mito y verdad. mira, Fíjate. bueno. Así que no sé si quieres comentar alguna otra cosa respecto a esto, como alguna inquietud personal. No, agradecerles a ustedes la Mm. invitación, la instancia, lo pasé súper bien, ni caché cuánto rato llevamos conversando, pero igual llevamos su rato. Sí. Eh, Agradecida, si más adelante quieren hablar de algún otro tema, yo feliz. Y nada, pues principalmente incentivar a las mujeres a averiguar más de estos temas, informarse, sobre todo las que tienen pensado maternar, tener hijos o amamantar. Y lo más importante es trabajar los sentimientos de culpa, trabajar toda esta cantidad de presiones que tenemos las mujeres y que en el fondo de repente de manera inconsciente igual las llevamos, ¿eh? Por más feministas que nos sintamos, igual está ahí como la sociedad, el mundo, diciéndonos Sí, po. todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, es súper importante buscar profesionales que sean más abiertos a estos enfoques de género, por ejemplo, en donde no se nos imponga ya más Mm. cosas, o sea, ya es suficiente con todo lo que se nos ha impuesto hasta ahora. O sea, no, no es momento de seguir aguantando más vulneraciones.
Todo el rato, no, no, de verdad que me encantó toda la entrevista porque yo súper ignorante en el tema, entonces uno igual aprende y también cómo te das cuenta de que por mucho que exista este tema de lo que se espera de la mamá y todo eso, siempre va a existir lo que la mamá siente desde un primer momento y que al final va a ser lo correcto. Como escucharse a sí misma respecto a la necesidad que tiene el bebé, yo creo que cada mamá lo sabe bastante bien. Sí. Así que nada, puedo agradecerte a ti, la pasé súper bien también, súper interesante el tema, ojalá poder tenerte para más adelante, porque tú eres matrona, entonces no solo te dedicas a la lactancia, sino que es un tema súper amplio que se puede abordar, ¿cierto? Sí. Y también es un momento para hacernos cargo de nuestros derechos reproductivos, así que nada, pues vamos a generar así como otro material, sería súper interesante que nos volviéramos a ver. Y ahora nos quedamos, si quieres, cortamos, nos despedimos ahora y nosotros seguimos para acordar como las otras cositas de los datos y todo. ¿Ya? Ya, súper. Ya, pues Gracias. gracias.